if you're not afraid of the dark, babe. Muy buenas, bienvenido a mi canal, espero que estéis todos bien. Hoy aquí os voy a mostrar un nuevo trucazo de GTA V Online en la versión 1.16, es la más reciente que hay. Y este es un trucazo para conseguir mucho dinero infinito y sin esperes ni ayuda. Lo necesario es tener este coche, que es el coquete clásico. Es barato y lo que tenemos que hacer para sacar más dinero y sacar así más partido de él, pues tunearlo al máximo. Y es obligatorio tener dos propiedades en el mismo sitio. En este es el más fácil de hacer. Y muy importante, tener el coche metido en la propiedad de abajo del todo. Si no lo hace, pues no saldrá bien el truco. Ahora lo siguiente que hay que hacer es darle al móvil y mirar si tienes un mensaje. Para las misiones le damos a Gerard y aquí tiene que estar en blanco. Una vez que pasemos las baldosas a esta, le damos a la X. Una vez que la pasemos, le damos a la X. Ahora le damos a la X y otra vez a la X rápidamente y sale esto. Contamos hasta 10. Es importante contar hasta 10 y le damos a la X. Ahora contamos otra vez 10 y le damos al círculo y a X. Si no lo hacéis, pues no saldrá. Y aquí me pasé un poco de tiempo, pero aquí no importa. Lo importante es el principio. Le damos círculo X y salimos en el garaje directamente. Ahora tenemos que seleccionar un vehículo por el que lo queremos cambiar. La primera vez no se pierde, da igual el vehículo que quiera. Yo voy a seleccionar este mismo y lo que pasaría es al otro garaje. Como podéis ver, ya está aquí el coquete este y salimos rápidamente una vez que hagamos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es salir hacia afuera. Vamos a ver, que esto con la cinemática tarda más en salir, cajú. Vamos a ver. Joder. Y lo que tenemos que hacer, como podéis ver ahora, nada más salir a la izquierda tenemos otro coche duplicado. Y lo que tenemos que hacer es meterlo otra vez en el de arriba. Solamente en el de abajo al principio guardamos el coche, ya todas las otras veces al de arriba, ¿vale? Lo metemos hacia adentro otra vez y le damos al primero. Ahora va a poner que hay que cambiar por un coche. Ahora sí lo pierdes. Yo no me di cuenta y lo voy a cambiar por el Infernus este, ya que tengo muchos millones y me da igual. Y como podéis ver, pues lo voy a cambiar por el Infernus para enseñaros el truco. Y vamos a hacerlo. Y a carajo. Vamos, ¿cuál? Sí, Infernus. A tomar por culo Infernus. Como podéis ver, ya está el coquete. Y ahora tenemos que coger el primero, el que metimos. Si coges el otro te va a poner algo de que no se puede vender y eso. O si te deja vender, lo que es que depende de algunas veces. Yo lo he hecho antes y me dejó, pero ahora lo hice y no me funcionó con ese coche. Pues cogemos este coche y el truco lo podéis hacer todas las veces que queráis, que no tiene que esperar, ya que son coches de lujo y se pueden ver de uno detrás de otro, no hay que esperar. Y bueno, lo que tenéis que hacer es dirigir a los Santos Custom. Os recomiendo que se compréis esos dos garajes, si no, pues allá ustedes. Pero bueno, eso es el mejor para hacer el truco y tiene que estar repleto de coches. Los dos garajes repletos de coches. Si os queda mucho espacio, pues ya sabéis, comprarse el LG, eso que son gratuitos. Y como podéis ver, ahora le damos a vender y te dan 538.000. Está muy bien y como podéis ver ahora lo voy a vender. Y me dan 700, tenía 200.000. Pues bueno, espero que os haya gustado el truco y os traeré muchísimos trucos todas las semanas. Ahora voy a empezar fuerte con el canal. Y bueno, hasta pronto, chavales.